Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 9 de Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Soy Chava Tobías y en esta ocasión platicaremos con una mujer que se ha abierto paso en el mundo de las finanzas. Mujer, esposa, madre y empresaria, es directora general de Revilla y Asociados, además de presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Guanajuato. Rosa Isela Ramírez Revilla, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy. El objetivo de este espacio, de esta entrevista, es que quienes puedan escucharla o puedan verla en nuestro canal de YouTube pueda tomar tu trayectoria como consejo, como inspiración para poder lograr una carrera como la que tienes tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartirnos este espacio. Y para empezar la entrevista me gustaría que me platicaras cómo fue tu infancia, Rosa Isela. Bueno, mi infancia realmente somos 7 de familia. Empiezo prácticamente, soy una niña realmente como que le gusta estar siempre, no estar en un solo lugar. Inquieta. Y como que inquieta, y desde pequeña me gustó mucho la parte del trabajo. Okay. Vengo de una familia donde mis padres me han inculcado precisamente la parte de trabajar constantemente y no rendirte, y empiezo a los 8 años a trabajar en una tienda de abarrotes. Uh-huh. Siempre me gustó, entonces ya en aquel tiempo ya empezaba con mis pininos en la caja, a despachar y demás. Duró hasta los 12 años trabajando en esa tienda. Soy de la hermana, una antes de la más chica. Okay. Y pues realmente tuve una infancia muy buena, estudiaba, trabajaba. Esa parte siempre me gustó, estar como que no podía estar nada más haciendo una cosa. Obviamente en aquel tiempo no era tan muy bien visto que estuviera trabajando una mujer, ¿no? Era una niña, o sea, el hombre podía trabajar o los niños trabajaban, pero no tanto una mujer. Pero bueno, finalmente a mí me dejaron hacerlo. Termino de estudiar la primaria, uh-huh. Me voy a la secundaria y sigo trabajando. Ya sigo trabajando en empleada, y luego me voy de auxiliar a una tintorería y empiezo también a vender enciclopedias. Esa es una anécdota para mí muy buena. Okay. Porque duré como un año más o menos vendiendo enciclopedias. Uh-huh. Porque eso me abrió muchas puertas, el conocer a mucha gente, y desde aquel tiempo, como tenías que conocer toda la enciclopedia y poder venderles y decirles qué tenían. Sí. Entonces y tenía los que estudiar volúmenes por los que iban y así, ¿no? Entonces ahí tenía que estudiar mucho. Sí. Y me gustaba, y era muy interesante ir y venderles, y era la verdad muy buena para convencer. Desde muy joven se me dio ese ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Tenía 15 años más o menos. Bien 15 chiquita. años. Me aventé como un año trabajando, vendiendo las enciclopedias, y la verdad me iba muy bien, como que era de las mejores. Okay. Incluso a pesar de que tenía 15 años, ganaba más que muchos de los que ya tenían años. Porque sí, la verdad que yo me grababa toda la parte y empezaba a estudiar, porque luego te preguntaban, oye, pero viene de historia. Sí, viene de historia. Oye, pero viene de esto. Y les decía, no. Me acuerdo muy bien que agarraba la enciclopedia y que les empezaba a decir en los capítulos y donde. Sí, te las sabías toditas. Me las sabía todas. Lo que estabas vendiendo te lo sabías. Siempre me ha gustado, ¿no? Como dicen, conoce tu producto. En aquel tiempo para mí ese era mi producto. Y ya estoy en la preparatoria. Y un maestro, me acuerdo muy bien, que me dijo, es que sabes que no trabajes de eso, porque tú eres como que eres muy buena para números y para otro tipo de cosas. Okay. Y empiezo a trabajar ya de auxiliar contable. Justo eso era lo que te iba a preguntar, antes de llegar a este punto donde ya escoges como tu trayectoria profesional, o ya escoges ya estudiar esta licenciatura que tiene que ver de acuerdo a eso, ya es cuando empiezas a hacer camino relacionado. Como que todos los niños siempre como que tienen la idea de que quieren ya ser astronauta, o que quieren ser doctor, ya sabes, las típicas profesiones que te imaginas cuando eres niño. Tú, cuando eras niña, ahorita me comentabas que en la tiendita de abarrotes a ti te gustaba estar en la caja. Ya desde ahí tenías como que esa afinidad con los números, con las situaciones contables, ¿o ni te lo imaginabas? Sí me gustaba. ¿Sí? De hecho, recuerdo muy bien que precisamente la habilidad la tenía. O sea, era muy buena. O sea, definitivamente me acuerdo que me ponían a acomodar cosas y me decía, no, tú no eres buena para esto. Tú dedícate a como que a estudiar. Sin embargo, cuando estaba en la prepa, entro de auxiliar porque se me facilitaba, pero yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Ok.
O sea, realmente yo estaba en la prepa estudiando para ingeniería en sistemas, que bueno, va relacionado a la tecnología y la innovación. Sin embargo, cuando ya empiezo en la prepa a ver materias y demás, empiezo a ver que sí me gustaba, pero se me facilitaba más la otra parte. O sea, no tenía ni que estudiar para las materias que tenían que ver con números o las materias que tenía que hablar de explicación. Que diera una explicación, no tenía que estudiar. Entonces, como que empiezo a pensar y digo, bueno, realmente quiero estudiar ingeniería cuando se me dificultaba un poco le tenía que hacer más. Pero dentro de la prepa pasa algo curioso, ¿no? Me enamoro de mi hoy esposo. Ah, ¿en la prepa? Sí, en la prepa. Ok. Desde la prepa me enamoro a 16, creo que a los 16 años, del que o sea, es mi esposo. Tienen, ahorita me platicas ya eso, pero Ya, ¿cuánto tiempo tienen juntos? 28 más 5, como 32 años. No. Entonces ahí me enamoro, entonces ahí sí cambio un poquito porque lo que hice fue dedicarme, o sea, me iba muy bien en el trabajo y dije, pues mejor me salgo de estudiar y me dedico a trabajar y él siguió estudiando. O sea, él siguió estudiando, yo me salí un año de estudiar y luego pues ya ves, llega el amor, llega todo, entonces pasaron 18 años y a los 19 decido casarme. Porque como ya me iba bien económicamente, apoyaba a mis papás, realmente mi papá, bueno, mi mamá es ama de casa y mi papá tenía una pica que se le llamaba... Antes hacía una pica. Sí, que eran unas fábricas chiquitas, digo, por si no se escucha. Eran pequeñas, era una fábrica muy pequeña, de 2, 3 trabajadores, y siempre se dedicó realmente al calzado. Entonces... ¿Y cuando tú te casas, dices, voy a ser ama de casa, voy a dejar un poco esta parte profesional, o siempre dijiste, la voy a tener presente y voy a continuar? No, siempre la tenía presente. O sea, realmente era algo que, en mi caso, uno requisito, o sea, no salirme de trabajar. Porque a comparación de, en aquel tiempo, de otras mujeres... Sí, por casi no trabajaban, y en mi caso, en la mayoría de la colonia donde yo estaba, pues todas ya prácticamente ya estaban casadas. O sea, yo era de las, se puede decir, quedadas, porque eran del lado de mi familia, pues mi hermana se había casado a los 18 años, mi hermano a los 19, o sea, era muy común que se casaran jóvenes, ¿no? Sí. Del lado de mi marido no, porque pues realmente sí se casaban, él fue el primero en casarse, y es de los pequeños. Entonces la idea para nosotros era sí seguir estudiando porque era algo que yo quería, pero todavía no terminaba yo la prepa, todavía no la terminaba. Él termina su carrera primero para pues que no se nos hiciera pesado, o sea, entonces yo empiezo a estudiar como hasta los 21 años. La prepa. O sea, termino la prepa. Dejaste, lo vuelves a reanudar un poco ya más grande. Lo vuelvo a reanudar ya a los 21 años. Obviamente ya te cuesta un poco más, ya a los 20 años yo ya tenía a mi hija. Sí, y sobre todo el tiempo que dejaste de estudiar, la rutina, la disciplina. Te cuesta más, y sobre todo porque, por ejemplo, me tenía que levantar a las, creo que 5 de la mañana para agarrar un camión que duraba 1 hora y media, algo así el camión, no recuerdo. Y luego ya salía como hasta las 6 y luego ya de ahí me iba a la escuela y luego ya salía hasta las 9:30 y luego regresar con los niños, entonces era un poco pesado. Pero era algo que me apasionaba. O sea, algo que siempre, incluso yo volteo atrás y digo, bueno, es que nunca me costó tanto trabajo porque siempre me gustó lo que hacía. Claro. O sea, incluso cuando me casé yo estaba así súper enamorada y decía, es que todo me gusta estar aquí en casa, me gusta hacer las cosas. Pero no es mi 100%. Pero no es mi 100%. De hecho, antes de que mi esposo es ingeniero industrial, antes de que terminara la carrera, él doblillaba. O sea, pespuntaba, doblillaba y yo le ayudaba. Porque con mi papá yo hacía eso, o sea, me ponía, conocía en la parte del calzado la conocíamos, entonces yo me ponía a ayudarle a los cortes, se usaba mucho eso que le decían preliminar. Entonces lo que hacía es cuando un preliminar, lo que hacía era pues quitar los hilos, quitar el cemento, y pues la verdad me gustaba. Entonces entre los dos, antes de que él terminara la carrera, hacíamos eso. Hacíamos eso, ya estaba la niña pequeña y pues nos poníamos, ¿no? Y dejábamos todo listo. Posteriormente, ya cuando él terminó la prepa y empiezo con la universidad, pensando en estudiar ingeniería industrial, donde yo estaba trabajando. Nada más un paréntesis aquí, él siempre te apoyó. Sí, definitivamente. Siempre. Nunca fue como de qué complicado está con los niños, te ayudaba también con esta parte. Sí, no, creo que ese es un punto muy importante que después voy a compartir, que definitivamente un gran éxito en mi caso ha sido la familia. O sea, definitivamente tanto mis papás que me ayudaban con mi niña, porque apenas tenía una niña, como mis suegros, y de parte de mi marido siempre me apoyó,
Yo soy de las personas que por lo regular me duermo a veces 4 o 3 de la mañana. Soy de las exageradamente dedicadas, o sea, dedicadas, que soy de las, como dicen, hay mataditas en la escuela, que todo muy perfeccionista. Y que eso se pasa a lo largo de la vida, no nada más en la carrera o en la escuela. Se pasa. Okay. Aunque uno no lo quiera hacer, obviamente a veces le vas bajando. Sí, claro. Porque luego también lo es muy, muy intenso y luego a veces también te genera problemas. Ya terminando estando ya estudiando, que iba a empezar a estudiar, yo ya estaba trabajando, pero ya a los 20 años estaba en una fábrica de calzado. Okay. Era auxiliar y a los 8 meses yo ya era prácticamente directora en el área contable. Ah, ok. O sea, subía muy rápido. Sí. Subí muy rápido en esa área. Ahí todavía estudiabas la carrera. Apenas estaba estudiando. Okay. De hecho, apenas iba a estudiar. Cuando estaba ahí, de hecho yo todavía no tenía la prepa, y el dueño de ahí, la verdad, me ayudó muchísimo. Me dijo, es que estúdiala. Yo le dije, es que es bien pesado, no, termínala y haces la carrera porque se te facilita demasiado. Okay. Entonces ya cuando terminé la preparatoria, me la aventé como en 4 meses lo que me faltaba. Empecé la carrera, que era en la noche prácticamente, de 7 a 9 y media de la noche, todos los días. Sí. Y antes se utilizaba todo nada de que por internet era... Todo presencial. Todo sí. Presencial. Entonces tenía a la niña y salía de trabajar, pues bueno, me iba corriendo. Ya llegaba a la escuela, terminaba la escuela, y aventé 4 años y medio, 4 años, 8 meses. ¿Y también trabajabas? Sí, trabajaba. O sea, escuela, niña, o sea, y trabajo. Dicen, ahí no podía descuidar nada, ¿no? Porque incluso algo que yo tenía es, como no veía a la niña en el día, sí. Yo me acuerdo que la despertaba. O sea, llegaba a las 10 de la noche, sí. Le decía, oye, si le empezaba a platicar con ella, porque quería verla. O sea, qué difícil. Sí, porque es muy difícil salir a las 5 de la mañana. Claro. Y ver a tu hija hasta... ¿Y te pesaba? O sea, cuando estabas, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo. Cuando estaba en el trabajo, al inicio sí había gente que incluso decía, ¿cómo dejas a tu hija? O sea, ese tipo de comentarios. Obviamente yo al principio sí decía, híjole, es que como que soy muy mala madre. Lo que piensas, ¿no? Al inicio. Sí. Después empiezas a decir, a ver, espérame, estoy poco tiempo, pero de calidad. Exacto. Porque siempre estaba con ella, incluso los fines de semana estaba muy al pendiente de la escuela. Obviamente me la cuidaban mis papás o mi suegra en su momento, se la llevaba mi esposo. Posteriormente, a mitad de la carrera, tengo el segundo hijo. No, ahí se me hizo ya bien complicado. Se hizo muy complicado porque precisamente ya eran 2. Sí. Y en el trabajo, como siempre yo tenía muchísimas ganas de emprender, dentro en esas áreas, yo ya llevaba asesorías. Okay. Ya a mediados de la carrera yo llevaba algunas asesorías pequeñas, incluso llevábamos unas en San Pancho, de algunas fábricas de calzado. Que eso ya era parte porque de siempre tu trabajo. Estuve muy relacionada, entonces salía de trabajar y luego me iba los sábados, los domingos, y en aquel tiempo, bueno, también me puse a vender casas, o sea, como que hacía varias cosas que yo quería. Yo decía, es que yo quiero hacer algo, quiero hacer un negocio, pero también sabía que tenía que estar pues, trabajando, ¿no? Claro, sí. Recibir un ingreso fijo. Sí, para capitalizarte y después ya entonces poder independizarte. Sí, poco a poco, la verdad, como nosotros como familia empezamos de abajo, pues empiezas a hacer un patrimonio. Claro. Y empiezas a hacer un patrimonio ya un poquito más formal y todo. Entonces ya los niños empiezan a crecer, incluso a Blanca, que es la más grande, a ella no tocó ir a la escuela. Ella es una persona muy tranquila y le tocaba ir a estar en la escuela sentadita. ¿Contigo? Conmigo. De hecho, me acuerdo cuando me gradué, fue en el teatro y ella empezó a gritar, ¿no? O sea, me echaba porras. Me echaba porras, entonces eran 3 años y ya estaba quietecita. Okay. Le decía, no te muevas, ahí siempre como que estaba escuchando. O sea, realmente ella siempre estuvo conmigo acompañando. O sea, incluso cuando iba a trabajar y que iba los fines de semana me la llevaba. Me permitían llevarla. Sí. Y ya posteriormente. ¿Y con el otro ya cómo lo hiciste? Ay, no, ya fue cuando me salí de ese lugar, porque como ya era salías muy noche. Estabas en la fábrica todavía. Estaba en la fábrica y pues la verdad ya eran horas de trabajo, sábados, domingos, pues realmente no descansas mucho. Claro. Sí tenían un horario, pero como a mí me gustaba mucho entregar a tiempo y hacer las cosas y como que siempre destacar. Te estresaba mucho ya como estar ahí. Más bien la niña, porque el niño, porque tenía 6 meses y con un frío, y él estaba por el lado de San Pancho, estaba helado. Congelado. Entonces decido cambiarme al sector público. Okay. Me invitan al sector público. Yo creo que el día salió un lunes y el martes entró al día siguiente. Rapidísimo. Sí, entró al día siguiente y durante 6 meses estoy en los 2 trabajos. Okay. Estoy tanto en la privada, en el gobierno, en la escuela, y ese se me hizo realmente pesado. Pero realmente ahí en el gobierno yo venía de un puesto ya muy alto.
Okay. Ya tomaba decisiones, entraba en la reunión de socios, o sea, ya tomaba decisiones. Entro en la de gobierno y empiezo de auxiliar. Otra vez. Entonces, y bueno, también el monto, no me pega la parte económica. Ajá. Esa no me pega, sino me pega la parte del crecimiento. Sí, claro, del puesto en la posición en la que prácticamente me estabas. faltaba un año de la escuela, para salir de la escuela. Sin embargo, como a los 3 meses dije, no, yo me voy a salir de aquí porque pues yo necesito como más acción. Sí. Y empiezo a preguntar y a decirles, oye, sabes que no necesito que me aumentes, pero dame otras responsabilidades. Ajá. Y ahí empiezo a crecer, empiezo primero como auxiliar de tesorería, auxiliar contable, me voy de especialista de tesorería, especialista de contabilidad, jefa de presupuesto, luego me fui al área de contable y me voy de coordinadora ya del área de finanzas. Entonces ahí duré 18 años. 18 años. Obviamente, la verdad, fue un crecimiento muy grande porque yo venía totalmente de empresa privada. Sí. Y acá cambias el chip porque hay que cuidar. ¿En la empresa privada cuánto duraste en total? 5 años. 5 años y luego 18 en, y me aventé la 18 otra. años y medio aproximadamente en la de gobierno. Ok. Ahí realmente hago actividades totalmente financieras, de contabilidad, fiscal, pero ya en otros niveles, ¿no? Porque más bien vería finanzas públicas. Claro. La parte de presupuestos y de cuidar los recursos. Eso en San Pancho. No, ya era de gobierno. Ya era, okay, ya era de gobierno. La verdad eso me gustó mucho, incluso duré tantos años porque me apasionaba, era una institución a nivel estatal, muy grande, sí. Y me gustaba mucho. Realmente yo ya tenía años que me quería salir porque ya a partir del 2007, 2006 yo ya tenía mi despacho. Ok, era lo que te iba a preguntar. Yo ya tú emprendiste despacho, a la par que estabas trabajando en Sí, en de gobierno. hecho yo salía a trabajar a las 4 y me iba corriendo, a veces tenía clientes en Irapuato, en otros lugares y manejaba, pero me iba volando, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de emprender, Rosa Isela? Porque ahorita nos comentas que fue a la par y luego me imagino que ya hubo un punto en los 18 años que estuviste en gobierno donde dijiste ahora sí ya mi propia empresa y voy a crecerlo por este lado, pero ¿cómo fue hacerlo a la par? ¿Cómo tomas esa decisión de decir voy a empezar poquito a poquito para entonces cuando llegue el punto de yo ya decir adiós, poderme separar, yo ya tener algo y no empezar desde cero? Pues realmente ya tenía algunos clientes pequeños, pero el proyecto fuerte se da cuando hago la maestría en el TEC de Monterrey. Ok. Ahí pues realmente haces un proyecto del negocio como tal y ahí empiezo con clientes grandes. Okay. Ya bastantes grandes que eran compañeros de la misma maestría. De la misma maestría. Que ya me comentaban, ¿no? Que me decían, pues llévanos la empresa. Entonces ahí es donde decido, como en el 2000, ha de haber sido 2007 más o menos. Ok. Entonces ahí es donde empiezo a decidir de volver a retomar la parte de los clientes. Porque yo lo que hacía en su momento con los clientes era contabilidad, les daba asesoría fiscal y parte financiera. Ok. Pero una financiera un poco más, pues menor, sí, no tan grande. Más chico. Lo más fuerte para mí era la parte fiscal. Ok. La parte fiscal porque era muy buena para la parte fiscal y el poder ahorrarle recursos, el hacer proyecciones. Okay. Esa sí era como que muy buena, muy fuerte. Y las negociaciones con autoridades y auditorías, esa era para mí un fuerte muy grande. Okay. Que se daba en mí, era algo muy fuerte. Cuando empiezo en la maestría, empiezo a ver la parte ahora financiera. Empezar ahora, me cambian un poco el chip en el sentido de no solamente decirte lo que tienes que pagar o que te tienes que ahorrar, sino ahora cómo hacer crecer los negocios. Okay. Entonces empiezo a ver como que otro mundo, porque cuando estaba ahí en el TED, incluso el TED en su momento, bueno, yo no tenía para pagar, pero me dieron una beca del 80%. Okay. Y en gobierno me dan el otro 20%. O sea, 100% te la cubrieron. 100% me la cubrieron. Entonces fueron 2 años, 8 meses más o menos, donde también aparte de la maestría, bueno, tenía los 2 trabajos prácticamente. El tuyo y el de gobierno. Entonces, ahí, hasta ahí ese momento, pues todavía aguantaba, no se me hacía tan pesado porque me gustaba. Y ahí es cuando decido y empiezo a ya poner el negocio de cierta manera más formal, ya con gente. 3, 4 personas son las que inician. Incluso Blanca, mi hija, es la primera de estar en el negocio. Ella era auxiliar y estaba en la recepción. Salía de la preparatoria y ella cubría en las tardes. Y otra persona me cubría en las mañanas. Entonces ya había quien estuviera en el despacho para cuando yo estaba en las mañanas, se estuvieran cubriendo. Hasta ahí es donde empiezo yo y que decido empezar a emprender más en forma.
¿Ahí ya habías dejado gobierno o todavía no? No, yo lo dejé en 2018. Ah, no, hace bien poquito. Sí, Ajá. lo dejé en 2000. O sea, tú sí creciste 2017. tu negocio y a la par seguías acá, o sea, no dejabas las dos de cosas. hecho, en su momento crecí bastante, pero me gustaba mucho lo que hacía. Ujú. Y no me quería salir, pero llegaba el momento que había empresas transnacionales donde el horario salían a las 5, entonces ya no la libraba ir hasta el puerto interior. Claro. O sea, ya la verdad era una fatiga tremenda de andar a las carreras y atender a los clientes. Y cuando empiezo ya a posicionarme en otros estados, ya veo que ya realmente no tiene sentido. Ujú. Y lo que yo hacía también en gobierno, también lo traslado al negocio. Ok. También llevamos auditorías de gobierno y asesorías al sector gobierno, tanto municipios, estado y a nivel federal. Eso era lo que te iba a preguntar. Muchos de los que van a escuchar o que van a ver esta entrevista muchos de los que siguen a Pro son estos empresarios jóvenes o muchos que apenas están terminando la carrera, y sabemos que hay muchas personas que tienen estigmatizado a lo mejor el trabajar para una empresa, ¿no? El ser empleado. Y la gran mayoría es, yo quiero trabajar para mí, y más ahorita las nuevas generaciones, y tener mis propios horarios y no ir a la oficina. Tú que tienes toda esta experiencia y que trabajaste tantos años, primero en el sector privado y después en el sector público, y ahora ya tienes tu propia empresa, ¿qué les podrías decir a todos estos jóvenes que nos van a estar escuchando? ¿Qué es lo que más rescatarías de primero haber trabajado para alguien y luego haber trabajado para gobierno y después lo trasladaste ya para tu propia empresa? Pues bueno, a mí me ayudó mucho en dos sentidos. Uno, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estaba del otro lado me gustaba exigir servicios. Sí. Incluso yo decía, salía a las 4 y la gente tenía horario de comida. Okay. Ese fue el primer punto que yo le vi de ventaja poniendo yo mi despacho, decía horario corrido, porque a mí me molestaba que no estuviera. Okay. Ese es uno. Segundo, como también eres trabajador, lo trasladas a tu negocio y también estás del otro lado. Claro. Entonces, ahora que estás del otro lado, sabes de cierta manera las necesidades de los que están. al trabajador, claro. Cómo hacerle para el trabajador. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho, la verdad, fue la experiencia. Definitivamente yo haber trabajado en empresa privada, ahí la verdad me abrió muchísimas puertas en el entorno. Cuando entro al gobierno, mucho se dice que no se trabaja, pues se trabaja mucho. Sí. Hay de todo, ¿no? Claro. Entonces, a mí me dio muy buena experiencia, y creo que algo que a mí me ayudó mucho es el cuidar el patrimonio. El decir, a ver, mi esposo, a final de cuentas, él siempre ha tenido un trabajo formal y otro negocio que ha emprendido desde hace años. Ya él tiene como 22, 23 años donde está, siendo gerente. Entonces, él siempre ha cuidado mucho el tener un recurso, el tener patrimonio para la familia. Claro. Entonces, en mi caso, yo era muy parecida. Yo decía, es que quiero tener un patrimonio que me ayudaba a que el recurso que yo ganaba en la empresa lo trasladaba y lo tomaba para, por ejemplo, pagar la renta. Claro. O sea, empezar a comprar mi equipo. Entonces, sí te ayuda mucho el que estés de la par. Yo lo entiendo que a veces, se desesperan y empiezan. El problema es que cuando no lo planean bien. O que quieren empezar con todo, ¿no? Cuando no lo planean bien, dicen, es que ahorita no necesito el recurso. Y el problema es que empiezan a ganar y lo que hacen es gastarlo. Porque no tienen otro recurso. Y en mi caso, lo que me ayudó es, yo le batallé al inicio, cuando empecé a trabajar en lo privado, porque realmente no tenía recursos. Pero cuando yo terminé ya la carrera, la verdad es que las cosas se fueron dando solas, ¿no? De no tener nada, pues empiezas a crecer, porque algo que yo vi en mí, en comparación de otros, cada quien va trazando su camino, es a mí lo que me ha impulsado mucho es el estudio, el estarme preparando. A mí eso fue lo que me dio un crecimiento muy grande. Okay. Porque eso sí me permitió estar escalando puestos. Sí. Realmente no era nada más porque tuviera el tiempo, sino en todos los puestos que estaba, estudiaba una especialidad o estudiaba un diplomado, tengo 2 maestrías, entonces sí era como estar estudiando, y yo decía, quiero ese puesto, y empezaba a prepararme y ver qué se necesitaba. Entonces creo que algo que se les puede aportar a los jóvenes, que no se desesperen si van a hacer un negocio, pueden realmente hacerlo bien planeado, y si tienen un trabajo lo pueden tener a la par. Exacto. O sea, que no se desesperen, porque luego se dicen, es que yo quiero mi propio horario. Cuando tienes un negocio, también tienes que ser disciplinado, ¿eh? No, y cuando tienes un negocio no tienes horario. Sí, porque, está bien, sombra. hay ocasiones que te puedes dar cierto tiempo, pero no es lo mismo que terminas de trabajar y te vas a tu casa. Y acá no, acá te trasladas incluso los problemas de los clientes. A tu casa. El pensar las estrategias, qué hacer con ellos.
y que cada uno es un caso especial, no lo puedes tratar igual. Entonces con Totalmente. cada uno estás pensando, a ver qué hago con él, cómo le digo, cómo le ayudo a crecer a su empresa, qué hago. Entonces es totalmente diferente, pero piensan que nada más es ganar, ganar, ganar. Y ya. el horario, ¿no? Entonces la experiencia les ayuda porque también se van a dar caídas y tropezones, que Total. también les va a costar. Ahorita que me comentas toda esta preparación, todos estos estudios que tienes y que comentas también el tema de gobierno, eso sí es bien importante comentarlo. Luego se piensa que trabajar en gobierno es, tú, y subes porque sí. Y tú que tienes esta experiencia, realmente nos puedes platicar cómo es. O sea, y toda la preparación que tienes que tener para empezar a subir y para realmente tener las herramientas para decir, yo puedo tomar este puesto porque Sí, yo claro. tengo esto. ¿Cómo fue este proceso? Pues realmente a mí en esa parte sí me costó subir, o sea, no fue un puesto que me dieron. Realmente, igual como muchos, concursé y empecé desde abajo. Entonces, en gobierno, bueno, al menos donde yo estaba en la dependencia estatal, sí había lineamientos. O sea, sí tienen los perfiles de puestos, tienen realmente, si te dicen tienes nivel carrera o tienes maestría. O sea, es un requisito que debe de tener. Claro, Entonces, no nada más porque sí. No nada más porque sí. Y entonces cuando yo empiezo a ver eso, yo veo que terminando la prepa yo entré ahí y me dieron cierto monto. Entonces, en cuanto yo termino de estudiar en el mismo puesto, por haber terminado, porque cumplía ya el nivel, Sí. me dan un aumento. Entonces yo digo, wow, o sea, aquí, o sea, empiezo a ver que sí se valoran los se estudios valoran que los tienes, estudios. sí. Y obviamente la preparación y demás. Entonces ahí es donde empiezo a seguir estudiando. Obviamente a mí también el estudio siempre me ha gustado mucho. Uh-huh. O sea, es algo que a mí me apasiona. O sea, a muchos a lo mejor cuando están estresados pueden hacer otra cosa. En mi caso, yo cuando estoy estresada me pongo a trabajar. Okay. O sea, yo trabajo, estoy siempre en la computadora, es algo que a mí me gusta. Sí, O sea, disfrutas también lo que haces. Sí. Lo disfruto. Entonces, No lo padeces. Exactamente, no lo padezco. Entonces, termino y estoy pensando, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora, o sea, ¿Qué sigue? Ya estoy esperando estudiar en un tiempo. Dije, bueno, voy a estudiar unos diplomados. Cuando terminé la maestría, luego dije, no, mejor el doctorado. Uh-huh. Entonces, en pandemia, en lo que muchos estuvieron que les daba depresión y demás, yo empecé a estudiar el doctorado. Sí, o que veían todas las series y veían ya en no sabían ni pandemia qué yo hacer. me puse, entonces sí ayuda mucho esa parte. Como emprendedora, ¿cómo fue poner tu propia empresa y llevarla hasta el punto en el que está ahorita en el 2023? Como bien lo comentas, al principio el emprendedor no todo es ganar y ganar y solamente los lujos que puedes tener cuando ya a lo mejor ya fueron años de trabajo donde dices, ok, ya puedo tomarme mis tiempos de descanso y a veces, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es todo este recorrido, esta trayectoria para entonces poder ya llegar al punto en el que estás ahorita? Y ya ahorita vamos a platicar del puesto que tienes en el IMEF y todo lo demás. Cuando yo inicio ya con el negocio bien, primero lo tenía en casa como 3 meses. Y me dijo, pues esto no funciona. O sea, no funciona, esta no es vida porque trabajas a todas horas. Entonces empiezo a rentar ya oficinas formales con 3 personas. Y ahí al inicio, obviamente, pues a veces los clientes no te pagan. Entonces hay que meter recursos del que tienes. Del tuyo, para y los la sueldos, renta, y la hay que renta pagar y renta, hay que pagar sueldos. Y bueno, al inicio así es empezar. Uh-huh. O sea, no es todo ganar, no es todo ganar. Lo que yo vi en la parte de poder, o el que me ayudó mucho, es que eran servicios integrales. O sea, empecé a ver y dije, a ver, si nada más hago contabilidad, pues no. Si nada más hago asesoría fiscal, no. Y cuando empiezo a incursionar en las finanzas, que es en la maestría, empiezo a ver que muchas empresas les hace falta la parte financiera. Okay. La parte del financiamiento, la parte de la rentabilidad, de decirles hacia dónde vas, y meto esa parte de finanzas, incorporamos la parte de auditoría, Uh-huh. la auditoría de seguro social, de estados financieros, de actividades vulnerables, y empezamos a meter también comercio y la parte legal. Entonces prácticamente empezamos a ver qué más les hace falta a las empresas, no, pues asesoría laboral, la parte si necesitan de seguro social, si necesitan nóminas, si necesitan una auditoría, si necesitan precios de transferencias, si que necesitan que les devuelvan sus impuestos o tienen IVA, por ejemplo, a favor, sí, o impuestos a favor. Y al momento que incorporo todas las actividades es donde empezamos a dar el crecimiento fuerte. Porque no lo encontraban a lo mejor en otras empresas. Y aparte de que no lo encontraban, ya te salían las contabilidades y otro te hice una auditoría, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a crecer, de ser 3 personas, en 2 años tengo crecimiento como de 200%
o sea, fuertísimo en esos 2 años. Y la verdad es que fueron muchos desvelos, estuvo muy Sí, pesado. era lo que te iba a decir, Estuvo porque eso está pesadísimo. muy complicado. O sea, de tener una empresa chiquita Sí, donde a lo estuvo muy mejor ya pesado. sabes hasta la nómina cómo va a salir, a No, tener era- este crecimiento sí te Estuvo implica muy pesado. O sea, muchísimas en más. nuestro caso, empezamos prácticamente con Reyes Asociados en 2012. Ok. Anteriormente era otro nombre. O sea, son pocos años realmente para el crecimiento que nosotros hemos tenido. Ujú. Porque en pocos 11 años fue muy rápido el crecimiento. En un año crecíamos y se venían 15, 20 clientes y clientes muy grandes. Y luego en el siguiente año, pasaba el año y me fui por ejemplo al puerto interior, me fui fuera de los estados y empecé a agarrar empresas transnacionales. Ok. De las primeras empresas que agarré fueron empresas japonesas y esas me abrieron las puertas definitivamente, y aparte de abrir las puertas nos ayudaron a tener un orden, porque al momento en que yo empiezo con empresas de ellas, pues era otra disciplina totalmente. Sí, exactamente. Es otra forma de trabajo. Tener completamente. ¿Y no te daba certificado. miedo? No decías, Fíjate "Híjole, que no, es algo porque diferentísimo", una persona sí me dijo, ¿sabes que entras con una empresa que es japonesa? y te va a cambiar tu forma de trabajar. Totalmente la forma. Sí. Y esta persona que es japonesa me ayudó. O sea, realmente me ayudó a hacer la presentación, me ayudó a hacer el cambio. Ok. Entonces, en ese crecimiento fue cuando yo empiezo ya a pensarle a salirme de trabajar. Porque ya realmente, pues lo que yo ganaba de este lado, pues no me implicaba nada. O sea, prácticamente era algo que me seguía gustando. Sí. Y ya la empresa realmente me dejaba, ¿no? Pero lo Sí, que hacía estaba era- lo suficientemente fuerte Sí, para ya, decir ya. porque ya llevaba de todo tipo de empresas, Ok. ya llevaba empresas locales, nacionales, internacionales, incluso para esas alturas pues ya estábamos prácticamente en Aguascalientes y estábamos en Querétaro. Ok. Ahorita estamos en otros 4 estados y acabamos de abrir en Chiapas. Entonces, ¿En cuáles están? A ver, estamos en platícanos. Aguascalientes, Ajá. estamos en Querétaro, en Chiapas, Ciudad de México y ahorita próximamente en Los Cabos. Ok. Y bueno, queremos abrir en Mérida En 11 años. en 11 años. Entonces, y ya llevamos algunas empresas de Estados Unidos. Ok. Ya llevamos, ahorita tenemos empresas que son alemanas, japonesas, que son chinas, que son de Estados Unidos, pero ya tenemos un personal que maneja perfectamente toda la parte financiera en Estados Unidos. Ok. Entonces tengo allá un contador en Estados Unidos y ya llevamos empresas donde las asesoramos que están aquí y hacemos que abran empresas en Estados Unidos, y nuestra idea pues es también en Japón, Ok. porque realmente hemos trabajado muy bien con la comunidad japonesa. Es algo que nos ha ayudado. ¿Qué me ayudó mucho y por qué hice el doctorado? Porque sí veía que cada vez el conocimiento era mayor. Sí. O sea, definitivamente el conocimiento era mayor y no me quería quedar atrás de poder darles ese servicio Ujú. y que el día de mañana no les quedara mal. Sí, Entonces, totalmente. por eso decido hacer el doctorado, que lo acabo de terminar el 28 o 27 de marzo. Ahorita, Sí, hace poquitito. acabo de terminarlo Felicidades. prácticamente. O sea, tengo poco que acabo de terminar y presentar precisamente el protocolo de lo que va a ser la tesis, pero tengo poco, que estaba Ya. precisamente, como dices, con todo, con el trabajo, con el... Pero ya como estás que no se ha acabado. acostumbrada. ¿Cuántos años llevas así? Y Como que seguirás, yo creo. Como que no se ha todavía. acabado esa parte, porque en cuanto me empiezo a sentir un poco ya Te más baja. desesperada, ándale, empiezo Dices, a otra pensar. vez quiero. ¿Ahora qué hago? Ajá, sí, claro. Es como parte de... Y sé que el trabajo en equipo para ti es muy importante. Por ahí quienes vayan a ver el artículo que va a salir en la revista impresa, van a ver las fotos que tomamos con tu equipo para abrir diferentes ciudades, para estar presente incluso ya fuera de lo que es aquí a la redonda del estado. ¿Cómo es el trabajo en equipo para ti? ¿Cómo es delegar? ¿No es difícil a veces cuando eres una mujer que está, porque se ve que eres muy perfeccionista y se ve que te gusta estar al pendiente de todo? ¿Es difícil para ti el soltar y decir, te dejo esta ciudad, te dejo estos pendientes? Al inicio sí, de hecho al inicio lo que hicimos nosotros por la parte de la tecnología, como yo quería estar revisando los negocios, empezamos a utilizar tecnología. Entonces yo antes de la pandemia yo ya estaba muy, ¿cómo se llama? Muy en la parte de la tecnología, todo lo hacía vía remota, ya tenía bastante tecnología, porque como yo lo hacía en la noche, Sí. tarde noche, yo me ponía a revisar. Entonces ya nosotros, nuestra estructura era, donde yo estuviera, yo tenía la estructura de poder revisar la información de las personas. Y tener O juntas. sea, juntas y todo. O sea, yo ya lo podía hacer desde aquel tiempo, porque yo decía, ¿cómo le hago para tener el control si ellos se van a las 6 de la tarde? Sí. O sea, tampoco puede hacer que se quedan siempre. En un tiempo lo que hicimos fue hacer 2 horarios.
Había un horario que entraba de 8 a 6 de la tarde y había otro que entraba de 4 a 10 de la noche. Okay. Entonces ahí me acomodaba, pero dijimos, bueno, no siempre se puede, porque no siempre voy a trabajar tarde. Sí. Cuando empieza con la tecnología, eso me ayuda mucho y es donde empiezo a delegar. ¿Qué pasa? Si yo tengo más clientes, lo que hago es contrato mayor personal, empiezo a generar lo que son las gerencias, los directores, y lo único que hacen es a mí me dan la parte ejecutiva. La parte ejecutiva. No puedo dejar de revisar. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas el cliente te quiere a ti. Sí. Entonces, eso sí no lo dejo de hacer. Las visitas con los clientes las sigo haciendo. El estar Pero tienes que soltar, porque para crecer así tienes que soltar. Y tienes que soltar, ¿por qué? Porque tienes que tener confianza en ellos. Exacto. Y yo la verdad agradezco un equipo, somos un equipo de más de 20 trabajadores, lo agradezco porque siempre están al pie del cañón. Creo que sin ellos, la verdad, definitivamente no se puede crecer. O sea, aunque uno quiera, ellos son los que están al pendiente. Si yo no voy al despacho en una semana porque estoy en otra ciudad, ellos están como que siempre comunicándome, ¿no? Pasó esto, el cliente, me dan resúmenes ejecutivos. Entonces, eso me costó trabajo, sí me costó. Todo revisaba antes, todo, o sea, no pasaba nada si no revisaba, todo, yo tenía que estar checando, como que decía, si no lo reviso no va a salir bien, pero llega el momento en que ya no lo puedes hacer, confías. Que demuestran y confías. Exactamente. Okay. Creo que la clave es encontrar al personal adecuado. Y definitivamente creo que si quieres hacerlo solo, a lo mejor vas a poder caminar. Pero si lo haces en equipo, vas a poder correr. Y caminar hasta cierto punto. Y vas a topar en algún momento. Vas a poder correr y tienes que también confiar en sus talentos. Entonces creo que la parte importante es el trabajar en equipo, eso es fundamental. Totalmente. En todo momento. Para llegar al punto en el que estás ahorita, seguramente han pasado muchísimas situaciones y han pasado muchísimas anécdotas. Me gustaría que en esta oportunidad nos platicaras algún reto que te haya implicado, que hayas dicho, híjole, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo le voy a hacer? Y que lo hayas logrado vencer y de qué forma lo hiciste. Bueno, yo creo que de los primeros retos, primero antes del negocio, que bueno, yo lo llevo a la vida porque a final de cuentas me pasó lo mismo en el negocio, es que precisamente cuando entré a trabajar a la fábrica de calzado, duré bastante en conseguir, porque en aquel tiempo no era bien visto que tuvieras un hijo, porque decían, es que no puedes trabajar, o sea, vas a pedir muchos permisos. Entonces me costó, yo creo que como casi 6 meses estar tocando puertas en diferentes lugares. Y me si ahorita sigue siendo un poco así, imagínate. Ya tienes hija, entonces yo decía, bueno, ¿y luego qué hago? Casi decía quería decir que estaba soltera. Entonces, cuando llego a la empresa la última donde duré 5 años, yo recuerdo muy bien que toqué puertas y me preguntan de mis hijos. Y al inicio dije, bueno, voy a decir que no tengo. Estuve a punto, definitivamente, la desesperación, porque pues necesitaba dinero, lo iba a hacer. Sin embargo, llego y era una persona mayor, todavía vive, que lo saludo y le comento. Me empieza a hacer algunas pruebas, ¿no? Y me dice, pero es que estás muy joven. Porque pues estaba súper joven, 20 años a comparación de cómo estaban. Y yo le dije, pero tengo muchas ganas de trabajar. Y ya me dice, bueno, déjame ver. Y le pongo la mano en la puerta y le digo, no, de una vez hágame la prueba aquí. Le digo, porque ya no me va a hablar. Y yo tengo necesidad, tengo a mi hija y quiero trabajar. Vea que quiero trabajar. Me sienta ahí a hacer una prueba y empiezo a hacer la prueba. Y se voltea a ver y me dice, ¿te quedas? Ahí. Entonces ahí me quedé, Okay. Pero iba a cerrarme, o sea, no la puerta de su oficina. Porque me dice, bueno, está bien, déjame ver. Entonces yo dije, no, ya llevo no sé cuánto caminando, yo necesito dinero. Y ya en ese momento como que ya me empodero y le digo, ya espéreme, es que sí estoy joven, pero tengo una hija, tengo necesidad, tengo conocimientos, deme la oportunidad. Sí. Si usted ve que no sé, entonces me dice que no. Y en ese momento me hace, ok, siéntate. Y ya abre la computadora y me hace la prueba. Digo, afortunadamente me puso algo que sabía. Qué padre anécdota. Y me lo hace, ¿no? Sí. Me pasa, igual cuando empecé en el negocio me pasa exactamente lo mismo. Cuando empiezo con las empresas ya más grandes, siempre me decían, llévate a uno de los socios o llévate a uno de los hombres, porque la verdad no quieren que sea mujer. Entonces la verdad era bien frustrante, porque quien hacía el proyecto era yo. Sí. Entonces yo llegaba a la entrevista y luego era más triste cuando decías, la directora es mujer, pero quiere que el que dé la exposición de sea la cualquier empresa, otro, pero que sea hombre. que sea hombre. Sí. Entonces para mí era muy frustrante el llegar y el que otra persona lo empezara a decir. Yo lo que hacía era ya secundaba y empezaba a decir. Hasta que ya en la última parte me dicen en la empresa japonesa, tiene que ser hombre. Tú no puedes hacer la presentación. Así me dicen.
Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Sí la voy a hacer. Que mira, si no me quedo, no importa, pero le dije, tengo 3 días sin dormir. Le dije, está la presentación, lo voy a presentar yo, ya con la persona que estaba haciendo la traducción, lo voy a hacer yo. Entonces llego y obviamente los japoneses, pues bueno, hay que darle reverencia y demás, y se me queda viendo y empieza a voltear a la persona, al que era el traductor, que era hombre, y empieza a platicar, y yo lo empecé a ver a él, lo empecé a hablar a él como si yo estuviera platicando con él, y como no le quitaba la mirada, pues no le quedó de otra más que voltearme a ver, decir, porque ya, estaba sí, plática con él, a pesar de que estaba acá traduciendo, y ya se levanta y le manda a decir me traduce, ¿no? Que no había conocido una mujer que se impusiera. Y bueno, la voz también me ayuda, ¿no? Claro. Anteriormente para mí la voz cuando era joven no era muy bueno porque sabes que tiene la voz muy más grave, ronca. Ajá, sí. Te ves muy chica y la voz, y hoy en día mi voz me ha ayudado a hacer negocios, a conferencias. La verdad, la voz me ha abierto muchas puertas hoy en día, ¿no? Entonces creo que el reto de poder decir, no importa que soy mujer. ¿Y cuántos años te llevó? No, pues para poder decir, ya no voy a ceder. Me llevó bastante. Y ahora sí, así va a ser, y es mi empresa y yo voy a presentar. Porque todavía hasta hace 7 años decía, bueno, está bien, voy y busco que vaya uno de los colaboradores, que ellos inicien. Hasta que dije, no, o sea, definitivamente a la que tienen que ver es a mí. ¿Y a la fecha no agarrarías un proyecto que estuviera condicionado así? No, ya no. No, porque no tiene sentido, porque al final de cuentas sí tengo personal muy capaz. Y claro que obviamente hacemos equipos. Sí, pero si es tu presentación. En el equipo somos hombres, mujeres y no le veo mayor problema. Pero no te pueden condicionar a que no sea una mujer. Y más si tú la haces. O sea, imagínate, si se supone que yo la parte que siempre he luchado es que quitemos esas barreras de cristal, que realmente las mujeres podemos. Y si por otra parte, doy otro ejemplo, pues como que no, esa parte. ¿Cómo empoderas no es muy tú a las mujeres? Pues bueno, mira, una parte para mí muy importante que yo lo vi de muy chica es la falta de independencia financiera. Sí. O sea, para mí la parte que yo le veía a las mujeres que se casaban, que ya no trabajaban o que las golpeaban o que, o sea, había tantas cosas, o que aún no golpeándolas y tenían dinero, pues eran chiquitas porque decían, no, es que mi esposo me mantiene. Y lo primero que yo les digo, incluso cuando voy a darles capacitaciones, me gusta ir como que a las colonias, a varios lugares, y lo primero que les digo a las señoras es que saben que la independencia financiera es la primera. Sí, es tu Obviamente libertad. no es todo, ¿no? Eso me queda claro. Pero es el primer paso. Pero es un primer paso. Sí. Donde dice, ¿sabes qué? Mira, si me golpea, si me hace, aparte obviamente de hacerlo psicológicamente, sé que puedo agarrar a mis niños y yo puedo trabajar. Total. No importa si tengo estudios, si no tengo estudios. O sea, yo realmente empecé sin tenerlos cuando inicié, ¿no? Yo les decía que, me decían las mujeres luego, es que tú tienes suerte. Le digo, es que no hay suerte. No es casualidad. No. El éxito se va trabajando poco a poco, trabajas un día, mañana también, todos los días, y vas como una meta muy fuerte, ¿no? Sí. Dices, vas caminando a lo mejor un camino que tiene a lo mejor piedras, cristales y de todo, y no se dan cuenta que tú te vas cayendo. Sí. Y luego otra vez vas subiendo, vas cayendo porque eso te pasa, ¿no? O sea, realmente sí vas cayendo. Entonces creo que para mí el reto más fuerte fue enfrentarme a ser mujer en esta parte tanto de financiera, o por ejemplo a veces entraba a las fábricas en la parte de las máquinas. Sí, y de me un decían, ambiente es que una completamente mujer de hombres. no puede, un día me dijeron, fui a ver costos y me dijeron, es que una mujer no puede estar en la planta. Ay, yo me quedé. Claro. Yo dije, ¿por qué? Le dije, es que estoy revisando. Claro. Ahorita termino de hacerlo, pero se me hizo muy raro y en la empresa le comenté, le digo, es que aquí en México es válido. O sea, aquí en México las mujeres pueden entrar y hacer lo que sea. Entonces, creo que para mí ese es un reto y un reto que, bueno, todavía seguimos trabajando. Sí, es de día a día, ¿no? Porque, día a día. Como lo decías, hace algunos años, pues la mentalidad era de cierta forma, pero muchas cosas muchas situaciones que eran así todavía permean ahorita en el 2023. No estamos del otro lado donde puedas decir completamente soy mujer y en cualquiera de las empresas me abren las puertas. No es tan fácil. Hay que trabajarlo día con día y cambiar la mentalidad de muchos empresarios que todavía piensan. Y hasta que te escuchen hablar. Exacto. Cuando te escuchan hablar dicen, así sabe. Sí. O sea, al inicio como que se quedan así, es mujer. Y ya cuando empiezas a hablar ya te empiezan a respetar. Ok. En esa parte. ¿Cómo llegas al IMEF a tomar esta presidencia que ocupas actualmente? ¿Cómo es que se presenta esta oportunidad? Bueno, en el IMEF yo ya estaba anteriormente, me ayudó mucho el camino de estar en varias cámaras. Ok. O sea, bueno, obviamente estaba en el Colegio de Contadores, que es parte importante por las certificaciones que tengo. Tengo varias certificaciones. Y posteriormente entro a la de Mujeres Empresarias, la Asociación de Mujeres Empresarias,
que también me abre un camino bastante grande, y entro a otra cámara que es Cámara del Conocimiento. Okay. Y bueno, ahí en esa parte también ya a la par estaba ya en varias organizaciones civiles, donde ya aportaba o era parte de consejos. Siempre he sido muy activa, no solamente en la parte empresarial, siempre me ha gustado aportar a la sociedad. O sea, como que estoy convencida que lo que hemos recibido lo podemos entregar. Entonces, siempre nos quejamos de que a veces los cambios no se dan, que tenemos políticas no muy buenas, pero no hacemos nada. Cambiarlo? No hacemos nada. Entonces, exacto. yo recuerdo que siempre les cuento la anécdota que yo tocaba las puertas en la presidencia y decía, es que yo quiero participar, quiero estar en un consejo, ¿qué se puede hacer? Y desde muy joven, o sea, como que tocaba las puertas y me gustaba participar en varias cosas. Entonces, empiezo en el colegio, estando como presidenta de la comisión de gobierno, y estuve en otras comisiones de seguro, y después me invitan al IMEF, me invitan a ser parte como presidenta del Comité de Estudios Fiscales. Entonces yo decía, bueno, pero ya estoy en tantas cámaras, o sea, a lo mejor no me va a aportar. Entonces cuando llego, digo, el IMEF no son tantos socios, pero la verdad el nivel que maneja en conocimiento, en capacitaciones, en asociados es muy alto. Entonces cuando empiezo a participar, voy a participar a México, me voy a los comités en México, no, me cambia el panorama en la parte financiera, porque ahí manejan financiera, fiscal, gobierno corporativo, economía. Entonces, cada mes que yo me iba a México, me iba a 2 comités y siempre estaba estudiando, porque la verdad las personas que estaban allá eran súper capacitadas, ¿no? Te hablaban de economía, te hablaban de finanzas. Entonces, empiezo de estudios fiscales, luego me voy de tesorera. Estaba de tesorera y estaba en el comité de anticorrupción, también estuve de presidenta, y luego me fui de vicepresidenta. Entonces, ya estando vicepresidenta, pues mi interés era ser presidenta del IMEF, de esa cámara, que es a nivel estatal y que la verdad es una referencia tanto la parte financiera y económica a nivel nacional. Sí. Entonces, la verdad sí somos portadores de conocimientos y líderes de opinión. Sí. O sea, en el IMEF realmente, para poder estar ahí o como presidenta, algo que tiene que estar muy preparado. ¿Por qué? Porque te van a preguntar de todo tipo de información que se genere en los mercados, en la economía, y con en la información financia, que constantemente cambia todos por segundo, los días, por minuto. todos los días. Entonces, ya anteriormente a mí me gustaba mucho participar y estar aportando, y siempre iba a todos los eventos, siempre estaba presente en las reuniones. Ya estando de presidenta, empecé en el 2022. Sí. Este es mi segundo año y bueno, ha sido un gran reto, porque primero, bueno, es aumentar la membresía, es cambiar, traemos un programa donde lo que me interesa a mí es que el empresario, que es pequeño, se vaya a mediano y el mediano a grande, o sea, que ya vea una visión más grande, no solamente el generar utilidades. ¿Qué invitación te gustaría hacerle a alguien que quiere acercarse a la cámara? Pues bueno, a mí me gustaría invitarlos a la cámara primero, hacerles la invitación, porque cuando estás dentro de la cámara creces en conocimientos, creces en conocer más personas, aprendes de las diferentes personas, y que definitivamente el que tengas ese conocimiento, el que tengas esa empatía, también te lleva a hacer networking, a hacer negocios. Claro. Y el poder realmente trascender, porque no te pones a conocer nada más lo estatal, sino lo haces de manera nacional, ya lo macro, ¿no? En la economía, tanto micro como macroeconomía. ¿Qué se necesita para pertenecer? Pues realmente para pertenecer, pues tienes que estar afín a la parte de finanzas, fiscal o los comités que nosotros tenemos, y que realmente tengas deseos en la parte financiera, que lo conozcas, y ya seas empresario o que seas un profesionista de un nivel ya, por lo regular en la parte del IME son directivos ya de alto nivel. Okay. Los que se manejan por lo mismo de la información que se da. Entonces, pues la verdad invitarlos, la verdad es una cámara muy buena que es referente a nivel nacional, y pues atentamente invitados. Súper. Antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada para ti, de unas preguntitas que te vamos a hacer, que mi equipo por acá hizo especialmente, me gustaría que les dieras un consejo a todos estos emprendedores que son los que nos siguen en el medio, para que tengan unas finanzas sanas, para que puedan tener un negocio, que las finanzas, porque luego es lo que se les olvida, ¿no? Siempre. O sea, ponen el negocio muy bonito, el logo, muy bonito todo, y las finanzas por el suelo. ¿Qué te gustaría decirles? Yo les aconsejaría primero, precisamente lo que acabas de decir, cuando pones un negocio, lo primero que hacen es ver y decir, me van a quedar 10 pesos, y se emocionan y ven el producto, pero nunca hacen la parte financiera. Incluso
incluso a veces empiezan a conseguir recursos, apoyos de gobierno o préstamos, pero ni siquiera han hecho su planeación financiera. Sí. No saben ni siquiera cuánto van a ganar, cuántos son sus gastos, porque para ellos sus gastos es nada más, ¿sabes lo que me llevo de mercancía? Oye, ¿y la mano de obra? Porque tú te debes de pagar. Claro. O sea, a lo mejor ahorita no te va a dar. Hasta el tiempo. Pero el tiempo, sí, debes de pagar agua, luz, teléfono, aunque en su momento dices, bueno, pongo mi casa, pero tú ya debes de presupuestar. Entonces siempre es bien importante como que hacer tu planeación, tu ingreso, cuánto vas a ganar, cuánto te va a costar y siempre llevarlo mensualmente. O sea, que no te gane la pasión de decir este negocio. Y otra parte creo que muy importante es, en ocasiones hacemos lo que nos apasiona y es muy bueno. La verdad es muy bueno hacer lo que te apasiona, pero también debes de saber cuáles son tus fortalezas. Entonces yo en mi caso empecé realmente haciendo un negocio donde tenía fortalezas y ahora pues yo tengo otros negocios que me gustan. Pero ¿con qué inicié? Pues que en el que tengo fortaleza y que conozco. Claro. Ya después a lo mejor el que te gusta, pero que a lo mejor no te va a dejar tanto, lo puedes llevar a la par. Sí, totalmente. Porque luego queremos hacer el negocio que nos gusta, pero no lo conocemos. Nada. No lo conocemos, pero decimos, es que este negocio... O ni lo investigamos. O sea, este negocio, lo quiero, que... Pues sí, pero a lo mejor no tienes la habilidad para ese negocio. Sí. Entonces debemos de ser realistas en ese sentido. Y creo que algo muy importante, lo que está pasando es, abres el negocio, a los 6 meses no te va bien y lo cierras. Pues no. O sea, realmente tienes que seguir. O sea, con ese mismo negocio a lo mejor te va mal, tienes pérdida un mes, pero a levantarte y ver qué te está pasando y a seguirle. O sea, creo que la clave del éxito es jamás vencerte. O sea, cualquier reto que te llegue, no te vences, te caes y otra vez a levantarte. Es que me fue mal, que el cliente me canceló, que el cliente ya no está conmigo, que hablan más de mí, pues ni modo. A seguirle. Creo que esa parte es muy importante, que no desistan de su objetivo y que tengan la meta como muy bien trazada. Perfecto. Vamos a empezar con la dinámica. Claro. El objetivo es que saques 3 papelitos de aquí, de este bowl. Son preguntitas que preparamos para ti. Empezamos con la primera. Con la primera es... ¿Qué dice? Dice, ¿cuál ha sido la persona que más ha influido en ti? Bueno, las personas que más han influido son mis padres. Ok. Sí, mi madre desde muy pequeña y mi padre siempre como que estaba muy presente en cualquier cosa que hiciera, como que me decía, no te dejes vencer, o con otras palabras, ¿verdad? Que ya sabes, a los papás, no te dejes, y hasta la fecha tuve un problema también que se me dio muy fuerte en el mes de febrero, que incluso dije, no, ya hasta aquí, como que dije, ya qué necesidad tengo de tanto batallar. Y voy a comentarte que volví a recordar sus palabras que me dijo, oye, pues al final de cuentas tú eres de retos, y si le vas a entrar, éntrale con todo. Entonces creo que mis padres han sido una gran inspiración antes que todo, obviamente después mi familia, mis hijos y mi esposo, pero al inicio creo que fueron mis padres. Perfecto, buenísima respuesta. Vamos a la segunda. Agarramos un papelito por acá. Dice, si tuvieras la oportunidad de elegir un superpoder, ¿cuál sería? Eso sí está complicado, ¿verdad? Eso sí está complicado. Pues déjame decirte cuál sería. Yo creo que el mío, el poder, yo creo que sería el poder estar en varios lugares. Porque para Pero para seguir trabajando. Pero fíjate que no solamente trabajar. Okay. Yo creo que el poder, a lo mejor podemos decirnos que me dé, no sé, más inteligencia para hacer dinero, pero yo creo que el poder estar en varios lugares, a veces no estamos en lugares que se necesitan, por ejemplo, con la familia, que pudieras estar con ellos. Y también el poder ayudar a las personas. O sea, a mí esa parte siempre me ha gustado, el poder aportar. Y a veces que estoy en ciertos lugares digo, híjole, me gustaría estar con esta persona pudiéndole ayudar, o me gustaría estar en este lado, ya no a lo mejor como empresaria, sino estar en la parte social y poder ayudar, ¿no? Yo trato de ir en la parte del IMEF, te invitan a todos los eventos y a mí me gusta estar presente, no solamente por el evento, sino porque conoces muchas personas y ahí te das cuenta. Por eso ese como que me gustaría, bueno, que también me voy a trabajar. Perfecto, vamos a la tercera. La última preguntita. Dice, ¿dónde te ves en 5 años? Esa es buena, me faltó preguntarla. Esa es buena. Bueno, creo que en la parte de negocios, nos vemos ya abriendo las otras sucursales en los demás estados. Y bueno, traemos el proyecto de nuestras oficinas, que no hemos podido terminar, que son nuestras oficinas corporativas, que ahí aparte del despacho tenemos otros negocios que vamos a incorporar. Entonces los negocios, pues sí nos vemos creciendo y incorporándonos a una firma internacional, que en este momento estamos
estamos realizando. Y en la manera personal, pues bueno, me gustaría seguir disfrutando a mi familia. O sea, sí seguir con el trabajo, pero sí delegar y darme tiempo. Digo, ahorita que ya que soy abuela, con mis nietos, con mis hijos, poder salir un poco más y disfrutarlos. Y como último plano, sí me gustaría estar en la parte social, poder estar en el otro plano de poder ayudar a la sociedad y aportar más en ese sentido. Súper, seguramente todo eso se va a cumplir. Y pues muchísimas gracias, Rosa Isela, por estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia, platicarnos situaciones familiares. La verdad es que para nosotros es muy valioso tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho estar en esta entrevista. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder, estos espacios creo que son importantes para poder difundir información. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a quienes nos van a ver, a quienes nos están escuchando. Espero que vean nuestros siguientes episodios, que vean los que ya tenemos en el podcast. Quiero agradecer también al Hampton Inn por habernos prestado sus instalaciones para la entrevista del día de hoy. Y pues muchísimas gracias por ser parte de ProLeón.